vamos empezar la nueva serie de sermones en la primera carta de Juan. Hoy día vamos a estudiar los versículos 1 hasta el versículo 4. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Queridos, creo que la mayoría de ustedes recuerdan muy bien los primeros días de la pandemia, ¿verdad? Las calles estaban vacías, el sonido frecuente de las sirenas, el alcohol en gel era perfume para muchos. Y nuestros celulares en este momento estaban como que explotando de mensajes. Había grupos de familia, grupos de trabajo, grupos de la iglesia, y mucha gente hablando mucha cosa, nada que ver. Un montón de información que era confusa. Y de hecho, no sé acá en Chile, pero en Brasil, se hizo muy fuerte la palabra fake news, ¿cierto? Entonces fue un momento de muchas fake news. En medio de tantas informaciones confusas que escuchamos, vimos cosas, por ejemplo, que, mira, cuidado porque este virus permanece en el plástico durante más de un mes. Y la gente no quiere tener plástico en la casa. Es mucho más seguro utilizar 2 mascarillas de una. Yo escuché esto y hace muy bien para la salud. Otras personas hablaban que, no, mira, yo escuché de la abuela de mi vecina que tal medicamento hace bien para la COVID. Y siempre era miel con limón. Impresionante como la gente piensa que miel con limón resuelve todo, ¿verdad? En Brasil se hizo muy viral un video de un hombre que decía tener la solución para la COVID. Él decía, si el alcohol mata el virus, ¿por qué el gobierno no pone un montón de alcohol en varios aviones y los derrama desde arriba? Y bueno, algunos están me mirando como si hace sentido realmente lo que ese tipo dijo. Y hermanos, por favor, no tiene ningún sentido en esto. Pero queridos, en medio de tantas informaciones que distorsionaban la verdad, llegó un momento en que comenzaron a llegar datos oficiales del gobierno, del Ministerio de la Salud, que explicaba cómo podríamos realmente protegernos y cuál era la forma de transmisión de este virus. Y en este instante, aunque no teníamos todas las respuestas, la verdad es que sentimos un poco más de alivio. Una cierta paz al escuchar la información a través de una voz que tiene autoridad, de una voz confiable. Alguien que vio los resultados, midió números, verificó fuentes, podría decir con autoridad, es así y no así. Hoy, hermanos, nos encontramos ante la carta de un hombre digno de confianza. En medio de tantos rumores, en medio de tantas falsas informaciones que circulaban por las iglesias en esta época, escucharemos la voz de alguien que no solo oyó, sino que verificó. Un hombre que vio, que tocó a la verdad. Y el anuncio de esta verdad trae comunión y alegría para el pueblo del Señor. Hoy, hermanos, en resumen, veremos que el Jesús real, visto, oído y tocado, nos llama a la comunión que nos llena de alegría. En resumen, vamos a ver esto en nuestro sermón. El Jesús real, visto, oído y tocado, nos llama a la comunión que nos llena de alegría. Veremos esto en solamente 2 partes hoy. En primer lugar, hermanos, veremos que nuestra fe está en un Cristo que es real. Grave esto en su corazón. Nuestra fe está en un Cristo que es real. Y esto vemos en los versículos 1 hasta el versículo 2. Queridos, aunque no parezca mucho, nosotros estamos ante una carta. Y cuando hablo de cartas, imagino que muchos de ustedes tienen buenos recuerdos de ellas, ¿verdad? Los adolescentes quizás no
pueden creer en esto, pero hubo un momento de la historia, chiquillos, en que no existía WhatsApp. Y el envío de cartas era algo súper común. Y a veces las cartas llegaban sin la firma del autor al principio de esta carta. No era muy común, pero podría pasar esto. Sin embargo, bastaba leer las primeras líneas de la carta para reconocer quién era la persona amada que había enviado esta carta. La forma de llamarte por tu apodo, esta expresión que solo ustedes usaban. No necesitabas ver la firma para decir, esta carta es de él, o entonces esta carta es de ella, mi amada. Aquí, hermanos, tenemos algo parecido. En ningún momento de esta carta, Juan dice ser el autor de ella. No tenemos un encabezamiento clásico como era costumbre ver, por ejemplo, en las cartas del apóstol Pablo, que ele sempre utilizava. E tampouco temos uma despedida formal em esta carta. Aún assim, as igrejas que leyeron esta carta em esta época sabiam muito bem, es la voz de Juan. Havia muitas similitudes na forma de escrever com os outros escritos de Juan. E a lo largo da história da igreja, hermanos, nunca houve dúvidas de que esta carta era del anciano Juan em este momento. Já era um anciano. Esta carta não estava dirigida a nenhuma igreja em especial. Era uma carta que chamamos de carta circular. Provavelmente Juan escreveu esta carta para que circulasse por las mismas iglesias que ele menciona depois, mais adelante, no livro de Apocalipse. E qual era o propósito desta carta? Quando abrimos a carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, mira por favor em sua Bíblia. Capítulo 3, versículo 7, Juan dice, hijitos, nadie os engañe. E no capítulo 5, versículo 13, pode abrir também sua Bíblia, Juan dice, estas coisas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. En otras palabras, hermanos, el objetivo de Juan con esta carta era entrenar la iglesia en el juicio espiritual. Es decir, Juan quería que primero aprendiesen a evaluarse a sí mismos. E depois, Juan queria também que as igrejas aprendessem a evaluar as pessoas que estavam ensinando, os predicadores, os maestros. E veremos, hermanos, que estava levantando uns maestros entre o povo com uma enseñança muito rara. Para entender isto melhor, necessitamos conhecer o contexto de nossa história. Estamos a princípios da última década do século I. Todavia, havia pressão por parte do império, pero o problema mais urgente em esta época, hermanos, não provenia de los soldados que estavam golpeando a porta, não. Pero o problema pior desta época era de las voces que surgiam dentro da igreja. Estavam surgindo maestros que usavam um linguagem cristiano, maestros que citavam a Jesus, maestros que hablavam muitas coisas a respeito de Jesus, pero cambiavam o centro do cristianismo. Dois movimentos em esta época eram muito fortes, duas herejias. O primeiro movimento, hermano, se chama gnosticismo. Gnosticismo tem como raiz a palavra gnosis, que significa conhecimento. E esta ideia decía, hermanos, este movimento decía que a salvação se obtenía mediante um conhecimento secreto. E este conhecimento secreto estava reservado solo para algumas pessoas mais iluminadas. Não era para toda a gente. E em outras palavras, hermanos, este gnosticismo decía que havia cristianos de segunda categoria. Alguns tinham este conhecimento secreto e outros não. Outro ponto importante que há que dizer de los gnósticos era que eles eram dualistas. O que significa isto?
Para ellos, el mundo estaba dividido entre el espíritu, que siempre era bueno, y también entre la materia, que siempre era mala. Entonces tenemos el espíritu bueno y la materia, o sea, la carne mala. Entonces, todo lo que tiene que ver con la carne es malo. Y este error teológico, hermanos, era muy grave. Muchos estaban siguiendo el camino del ascetismo. No sé si ustedes ya escucharon alguna cosa con respecto a esto. Esta idea de rechazar todos los placeres de la carne. Todo lo que puede traer placer a la carne, comer, divertirse, casarse, tener hijos, todo esto era malo. Otros estaban siguiendo el camino de la licenciosidad. Si solo el espíritu es bueno, entonces solo el espíritu que importa. Nada más importa. Todo lo que hacemos con nuestro cuerpo aquí no importa. Entonces, entreguemos la carne a los placeres del pecado, porque la carne será destruida. Solamente el espíritu es bueno, entonces no importa lo que pasa con nuestra carne. Deis cuenta, hermanos, la gravedad de esta herejía. Y el otro movimiento que tenía bastante fuerza en aquella época, en realidad era un fruto de este gnosticismo, llamado de docetismo. Grave estas herejías porque a lo largo de la carta vamos a volver a ellas algunas veces. Esta palabra, hermanos, docetismo, proviene del griego dokeo, que significa parecer. La idea para ellos, hermanos, era más o menos que Jesús parecía tener un cuerpo. Jesús parecía sufrir, parecía morir, pero en realidad no era bien así. Era como un espejismo. Si la materia es mala, si la carne es mala, el Hijo de Dios entonces no puede asumir una carne que sea real. Él parecía humano, pero no lo era. El problema con esto, hermanos, es que si Jesús no tuvo carne verdadera, entonces Él no murió de verdad. Y si Jesús no murió de verdad, Él no pagó la deuda que nosotros teníamos. Por lo que la consecuencia lógica de esto es que aún no tendríamos el perdón de nuestros pecados. Queridos, era necesario que Jesús se hiciera carne para representarnos de verdad, como el segundo Adán, para cumplir toda la justicia donde nosotros fallamos. Por esto nosotros afirmamos que Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Solo un hombre podía representar a los hombres, obedecer en nuestro lugar y morir por nosotros. Pero solo un Dios podía dar a esta muerte un valor que sea infinito, capaz de satisfacer plenamente la justicia divina. Debería ser hombre para ser nuestro sustituto. Debería ser Dios para ser nuestro Salvador eficaz. Hombre para entrar en nuestra historia, cargar con nuestra culpa y tocar nuestra carne. Pero debería ser Dios para revelar perfectamente el Padre, romper el poder del pecado y de la muerte, derramar su Espíritu y darnos la vida eterna. Queridos, con todo este trasfondo, con todo este contexto, yo creo que ahora nos resulta un poco más fácil comprender el texto. Era como si Juan estuviera hablando para las iglesias. Oye, vengan aquí un rato. Aléjese un poco de toda esta información falsa. Yo voy a recordar a ustedes cuál es el centro de lo que creemos. Fíjense cómo Juan comienza su carta. Él dijo, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Desen cuenta, hermanos, de lo que Juan está afirmando aquí. Juan estaba diciendo, iglesias,
no fue un espejismo. No fue algo que parecía ser, pero no era. No era algo dudoso, no. Juan estava dizendo, lo oímos. E quando ele habla em plural, está falando dele e dos outros apóstolos. E ele dijo, nosotros lo oímos. Lo vimos con nuestros ojos, lo contemplamos, nuestras manos lo tocaron. Ele começa dizendo lo que era desde o princípio. E este começo, hermanos, de la carta nos remite ao prólogo do próprio Evangelho de Juan que leemos hoje dia. Quando ele dijo, en el principio era el verbo, y el verbo estava com Deus, y el verbo era Deus. E este prólogo do Evangelho de Juan nos remite ao prólogo de Gênesis. Quando dijo, en el principio criou Deus los cielos e la terra. Juan está mostrando para nós aqui, hermanos, a pré-existência de Jesus. O verbo de vida que já existia antes de Gênesis, que já existia antes de todas as coisas. Ele se manifestou em nossa história e isto é o que anunciamos. Nossa fé, hermanos, se basa em um Cristo que é real, em um Cristo que entrou na história. Essa é a verdade que nós proclamamos. Jesus já existia antes que existissem todas as coisas. Isso nos ensina algo muito importante, hermanos. Que Jesus é muito mais que uma simples ideia. Grave isso em seu coração. Jesus é muito mais que uma simples ideia. Será que você ha criado uma ideia equivocada sobre Jesus? O Jesus de los gnósticos era um Jesus criado por eles. Tinha o mesmo nome, pero distorsionavam completamente o que era ele em realidade. E há muitos, entre comillas, Jesuses por aí afuera. Minha pergunta para ti hoje, hermano, é: quem és tu, Jesus? Será que estás mesclando o centro de lo que creemos com outras ideias que surgem por aí? ¿Acaso tienes este Jesus que chamamos de Jesus caridade, que te inspira a repartir o pão, a ajudar a los pobres, pero este Jesus nunca te recuerda que debes cargar tu própria cruz? Te vou contar um secreto, hermanos. Há muita gente que não conhece Jesus e também hace obras de caridade, e a vezes muito melhor que nós outros. Jesus não é caridade. Será que és tu, Jesus, o Jesus de la mejora personal? Que te ajuda a ser buena gente, buena onda, como se diz acá, mais amable, a ser visto como um cidadão de bem, pero este Jesus não te chama ao arrependimento? Será que tu tens o Jesus del amor, e solamente amor, 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 sem verdade? Que diz, quédate como estás, não há nenhum problema que tu continues com este pecado em tu vida. Eu te entendo, eu sou por amor. Talvez tu tenhas este Jesus, o Jesus coach, que te motiva a cumprir tus metas e a ser mais produtivo em tu pega. Sempre buscas uma palavra de Jesus fora de contexto para convertir-te em um melhor profissional, pero nunca te interessou la parte de la sangre derramada en la cruz para la purificación de pecados. Quizás tú tengas el Jesús amuleto, que solo sirve cuando las cosas se ponen difíciles. O entonces al Jesús de mi tribu. Existe mucho esto. El Jesús de mi tribu. Este Jesús que legitima tus banderas, tus ideologías políticas, y tú desprecias todos aquellos que piensan diferente de ti. Ou quem sabe, tu tens o Jesus experiência élite. Este Jesus que te hace sentir como um creyente de primeira classe. Não, mira, eu sei mais coisas que os outros hermanos. Eu sou mais iluminado. Estes gnósticos de hoje em dia. E tu miras desde arriba a los demás hermanos. E existem, hermanos, um montão de outros Jesuses por aí afuera. Queridos, esta falsa enseñança que circulava
en la época de Juan también existe en nuestros días, pero con una otra apariencia. Cuidado, iglesia, cuidado. Jesucristo no es lo que tú crees que Él debe ser. Él es aquel que ya existía antes de todas las cosas. Este es nuestro Cristo. Pero, en segundo lugar, y por fin, veremos que el Cristo real nos da comunión y alegría. Y veremos eso en los versículos 3 y versículo 4. Hermanos, piensen ustedes en esta escena de una mesa, de la mesa de su casa al fin del día. La olla todavía está calientita, los niños preguntan si ya pueden servirse. Y cuando todos se sientan a la mesa, parece que la vida que estaba dispersa vuelve a su lugar. Eso es lo que yo siento cuando yo leo los versículos 3 y 4 de Juan. Juan estaba abriendo, hermanos, la puerta y diciendo, entra, siéntate, esta mesa es tuya. Si en los primeros versículos él mostró quién es este Jesús, oído, visto, tocado, ahora Juan muestra para nosotros lo que sucede cuando se anuncia a este Jesús. Nace la comunión y brota una verdadera alegría. Dense cuenta, hermanos, del propósito con el que Juan anunciaba este evangelio a las iglesias. Él dijo, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que los apóstoles vieron, lo que los apóstoles oyeron, se convirtió en un anuncio. Y este anuncio tiene un propósito, comunión y alegría. Este es el propósito del anuncio de la verdad de Cristo, comunión y alegría. Primero Juan dice, comunión con nosotros. Juan está hablando, hermanos, de ser parte de la misma familia en la fe. Y Él nos trae, hermanos, la razón por la cual ahora somos de la misma familia en la fe. Porque nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Fíjense, hermanos, en algo fundamental que dice Juan acá para nosotros. El hecho de que ustedes y yo tengamos una comunión bonita, viva, es porque primero tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo. Es decir, solo tenemos verdadera comunión, hermanos, en torno al Evangelio. El Evangelio es el elemento que nos une a nosotros como una familia. Ayer yo estaba con Débora compartiendo con una pareja querida de nuestra iglesia que recién están llegando con nosotros. Y yo comentaba con ellos exactamente esto, que parecía que ya nos conocíamos há muchos años. Y ellos hablaron, pastor, yo siento lo mismo. Es porque nosotros somos cristianos, pastor. Es porque somos cristianos. Y esto es una gran verdad, hermanos. El Evangelio es este elemento que nos une a nosotros, donde desconocidos se tornam parte de la misma familia. Queridos, nuestra unidad no es porque nos gustan las mismas canciones, porque nos gusta el sistema de gobierno presbiteriano. Nuestra unidad no es porque apoyamos al mismo equipo de fútbol, porque nos gusta comer completos juntos. Todo eso es muy bueno, comer completos es aún más. Pero nuestra unidad, hermanos, nuestra comunión no está en esto. La iglesia no es solo un club social en la que tú participas de eventos para tener contacto con más gente porque tu vida está aburrida. La iglesia es una familia. Y lo que nos une a nosotros como familia es la comunión que tenemos con el Padre a través del Hijo Jesucristo, el verbo de la vida. Es nuestra comunión con este verbo que se hizo carne, que se manifestó en la historia, lo que nos convierte en hijos de Dios y hermanos unos de los otros. Y hay una palabrita aquí que parece muy interesante, que Juan utiliza. Él dijo, para que también vosotros.
Em outras versões dije para que vocês tenham a mesma comunhão. Juan, hermanos, não está formando um grupo élite de gente mais iluminada, como hacían os gnósticos. Juan está ampliando a mesa. É como se ele dijera: nós hemos visto, hemos oído, agora os anunciamos para que entréis em la mesma comunhão que nós temos com Deus em Jesucristo. James Boyce, um autor, dijo ao comentar sobre isto: não existe uma comunhão de primeira classe de los apóstoles e de segunda classe de los creyentes comunes. Há um solo Cristo, uma sola fé, uma sola mesa. Isto é fascinante, hermanos. Quando recebimos o Evangelho de Jesus por la fé, também podemos dizer nós hoje: eu vi a Jesucristo, eu oí a Jesucristo. Esto é exatamente o que Pablo dirá a los Gálatas, no capítulo 3 de Pablo a los Gálatas. Pablo, em este momento da história, estava repreendendo a los Gálatas, porque estavam passando do Evangelho para outro Evangelho. Los Gálatas estavam abandonando o verdadeiro Evangelho. E Pablo disse assim em Gálatas capítulo 3, versículos 1 e 2. No versículo 1, ele dijo: ó Gálatas insensatos, quem os fascinou para não obedecer à verdade? A vosotros, ante cujos ojos Jesucristo já foi apresentado claramente entre vosotros como crucificado. A pergunta que surge, hermanos, al ler esto é: quem eram os Gálatas? Eles eram gentiles. Os Gálatas não estavam em Jerusalém no dia em que Jesus foi crucificado. Eles não miraram a crucifixão de Jesus. Pero Pablo disse que Jesus foi crucificado ante os olhos de eles. Eles não poderiam abandonar o verdadeiro evangelho porque haviam visto, contemplado a Jesus crucificado. Eles viram ou eles não viram a Jesus? E Pablo continua no versículo 2: esto solo quero saber de vosotros, ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír com fé? Em outras palavras, hermanos, o que Pablo estava dizendo era que se os gálatas receberam a Jesucristo através da predicação da fé, então Jesus foi crucificado ante os olhos de eles. A comunhão que temos com hijos de Deus, hermanos, não é uma comunhão de segunda categoria, em comparação com a comunhão que os apóstolos tiveram com Deus. Nós temos a mesma comunhão que eles tiveram, porque o Espírito Santo de Deus agora mora em nós. Nós também podemos dizer hoje, como Juan: este evangelho lo hemos oído, este evangelho lo hemos visto, este evangelho nós o hemos tocado. Hoje, mais aún, quando participamos da Santa Cena do Senhor, nós oímos o evangelho, nós lo veremos e lo tocaremos. E é a mesma experiência que tiveram os apóstolos. Muitos dizem: pastor, se eu hubiera vivido a mesma experiência dos apóstolos, então eu não cometeria os mesmos pecados. Seguramente minha vida seria diferente. O que Juan está mostrando para nós, hermanos, é que a experiência que temos hoje, no século XXI, ao escuchar o verdadeiro evangelho, é a mesma experiência que tiveram os apóstolos. E no último versículo de hoje, vemos que o anúncio do evangelho, además de generar comunhão, genera alegria. Juan dice: estas coisas escrevimos para que vuestro gozo seja cumprido. A verdadeira alegria é fruto, hermanos, de estar em comunhão com Deus e, consequentemente, com o povo de Deus. Esto é a verdadeira alegria. Quizás você diga: pastor, há tempo que eu não sinto alegria. Eu te creio, hermano. Pero eu quero oferecer-te hoje este sencillo caminho que nos muestra o texto de hoje. A alegria não nasce de mais estímulos. A alegria nasce de pertenecer.
Intentamos fabricar alegria em nossas vidas por nós mesmos muitas vezes, com más compras, más metas, más distrações, e sempre nos quedamos vazios. E Juan señala outro caminho para nós hoje. Volver a mirada ao verdadeiro Cristo que foi manifestado na história. Acoger este evangelho, que é este anúncio, e pertencer ao lugar onde se vive esta verdade, em la igreja do Senhor. Juan nos chama hoje a todos nós a volver ao centro de lo que verdadeiramente creemos como igreja. Lo que era desde o princípio. Hemos oído, hemos visto, hemos tocado. Não é um secreto para uns poucos, como diziam os gnósticos. Pero este evangelho é uma boa notícia para todos os que han sido iluminados por el Espírito Santo. El Hijo Eterno vino em carne, murió verdadeiramente por nossos pecados, ressuscitou e reina, hermanos. Este é o anúncio que creemos. Esse é o evangelho verdadeiro, a fé que temos, que nos põe em comunhão com o Padre. É este evangelho el que nos devuelve a alegria que o engano nos roubou. Minha invitação para vocês hoje é: renuncia a los espejismos que temos em nossas vidas. Que tu puedas renunciar a los espejismos que existem por aí afuera. Renuncia, mi hermano, a lo que parece ser, pero no es. Que tu puedas renunciar ao orgulho del conhecimento especial, a la comodidade de Jesús que eu inventei. Que tu puedas renunciar ao atajo de um evangelho sem cruz. Que tu puedas renunciar a todo isto. Que tu puedas volver ao Cristo real, ao Verbo eterno que se hizo carne e que expiou nossos pecados para que pudiéramos ter comunhão com o Padre e com os outros irmãos. Juan estava sacando a gente das malas informações para dizer isto. E é isto que a palavra nos hace hoje. Quer sacar nós de todas estas malas informações que existem afuera e nos mostrando qual é o verdadeiro evangelho que nós creemos.